Clasificación I, informativo, y O de opinión. Categoría A, apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del Barrio. Hola, buenos días, 9 de la mañana con 10 minutos, 9 con 10 minutos, aquí estamos las Guarmis saludándoles desde la radio Pichincha. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, les decía, y bueno, queremos empezar, por supuesto, agradeciendo a DigiTaxi que siempre nos acompaña. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para bajar tu aplicación de taxi amarillo formal? Los mejores te garantizan seguridad. Descárgala ya en iOS y también en Android y disfruta de todos sus beneficios. Nosotros ya elegimos un taxi friendly, cómodo, seguro, que viene volando, que nos lleva con calma a todos nuestros destinos. Nos identificas con nuestro color magenta y así vives una experiencia friendly, amigable con DigiTaxi, tu taxi seguro. 9 con 10. Denise Herrera está esta mañana acá con nosotros para compartir esta mañana muchos temas en este país de locos, en este país que parece que estamos viviendo alguna de esas series de narcos que salen en Netflix. Lo que uno nunca quisiera vivir, ¿no? Exacto. La verdad, hola mi Sofía, hola amigos, qué gusto iniciar la semana aquí en las Guarmis del Barrio, llevándole la mejor información de todas estas noticias que emergen en nuestras calles, de nuestra capital y de nuestra Pichincha. Lastimosamente es como siempre retador empezar con la mejor energía mientras hay situaciones que golpean lastimosamente al país, ¿no? Los discursos políticos se van desvaneciendo, un gobierno bastante golpeado y lastimosamente es la ciudadanía la que debe pagar las consecuencias. Así que exactamente. Bueno, la realidad de la mayoría de los ciudadanos es compleja porque no alcanza para cubrir los gastos básicos, porque por más que trabajes 12 horas para ganar un poco de horas extras, pues estás viviendo una situación muy compleja cuando tienes que afrontar algún tema de salud, y eso evidentemente debería moverle más a los políticos que los otros conflictos en los que están poniéndole al Ecuador entero, ¿no? Tú, Deni, nos pasabas una información, algo que se acaba de confirmar, que sería importante también comentar. La verdad que en este escenario, y precisamente más adelante lo hablaremos también, pero en este contexto ya de cierre de votaciones, de escrutinio también del Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de un supuesto fraude que ya ha sido incluso difuminado por las propias autoridades. Hubo un tema central y es el asesinato de candidatos, por ejemplo, que buscaban un puesto local, y recientemente medios de comunicación digital en Ecuador confirman que el alcalde del Cantón Azuayo, Camilo Ponce Enríquez, fue atacado por un sicario mientras atendía a la ciudadanía en los bajos del municipio. Este asesinato ocurrió hoy alrededor de las 6 de la mañana, recibió disparos lastimosamente en la pierna y en el abdomen, y su estado de salud es aún reservado. Y claramente estas noticias nos ponen con los pelos de punta, muy preocupados, porque agudiza, ¿no?, la situación de violencia que vive el país, de las decisiones incluso riesgosas que tienen que tomar los ecuatorianos, por ejemplo, el tema de migración, etcétera, Sofi, y que nos encuentra y de esta zona específicamente de la SUAY, que hay tanta migración, como bien tú lo estás diciendo, Deni, donde la gente se va porque no tiene las condiciones de vida, ¿no?, porque la economía no les alcanza, porque no ve futuro en el país. Hoy en la mañana he visto varios mensajes de jovencitos diciendo, siento que no hay esperanza en este país, quiero irme, pero además lo que está pasando en estos cantones azuayos es el tema de los conflictos por las mineras, por las empresas mineras que están destruyendo estas poblaciones, que están poniendo en conflicto a la ciudadanía. Y recordamos también el caso de esta joven defensora del agua que también fue asesinada hace no mucho. Hasta ahora no se ha resuelto absolutamente nada sobre este caso, y ahora vemos otro que pues ya tendremos detalles a lo largo del día, cuáles pudieron haber sido los móviles de este crimen, de este sicariato, si es que se mueven las autoridades, si es que la policía se mueve, porque también pues ahí tenemos serias dificultades, y lo vamos a ir viendo el día de hoy también a través de nuestro programa. En todos los casos vemos esas deficiencias, esa lentitud con la que se actúa en los casos que no son tan mediáticos. Y lo más preocupante, Sofi, es que la vida empieza a no costar nada, ¿no? Nos acostumbramos a escuchar noticias de sicariatos, y mientras el número no sea significativo,
vamos reduciendo el valor de lo que puede significar la vida humana. Si escuchamos un sicariato decimos, bueno, por lo menos fue uno. No debería ocurrir. No debería ocurrir en ningún lugar del país, y claramente esto responde a varias situaciones aún mucho más profundas, como el abandono que tiene el gobierno en temas de responsabilidad social, ¿no? Hay muchas cosas históricas en el país, sin duda no se puede aludir a un solo culpable, pero sí que empecemos a reflexionar como ciudadanos también estas situaciones, que no se normalicen. Yo creo que los ciudadanos están reflexionando, yo creo que los ciudadanos están conscientes de lo que está pasando, pero no se encuentran los medios para expresarlo o como para poder viabilizar soluciones por parte del gobierno. No la hay, porque vemos el cambio de política en este momento comunicacional, incluso el gobierno, y claro, está bien, una de las preocupaciones principales es la seguridad, pero hay otros temas tan graves como el acceso a la salud, como el acceso a la educación de calidad, como el cuidado y la protección de los menores, que no están ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí sí, pues vemos que a mí me parece que la ciudadanía está pensando, la ciudadanía está muy crítica con todo lo que le está ocurriendo y con lo que ve que están haciendo las autoridades, pero tal vez ahí falta algo para engranar, para que realmente se pueda cambiar las cosas y transformar, volver a tener algo de estabilidad en este país. Y bueno, para empezar también a revisar los temas y lo que le pasa a la gente, porque es que es increíble, son cosas que tú, no sé, las ves y dices, como diablos. El viernes en horas de la tarde se produjo una estampida que dejó, según la versión oficial del Ministerio de Educación, 13 estudiantes del Colegio Gran Colombia heridos. Estos fueron los videos que se empezaron a conocer después de este hecho. Denny, ¿qué fue lo que ocurrió? Los padres de familia fueron llamados a recibir las libretas de calificaciones de sus hijos, y los niños y jóvenes de octavos, novenos y décimos estaban en la institución y los metieron en el Coliseo como papas. ¿Con qué finalidad? Pues no sabemos todavía, eso no se ha aclarado, no se explicado. Lo cierto es que el Ministerio de Educación asegura que hubo 140 estudiantes en el Coliseo, y muchos padres de familia que nos han escrito nos dicen que fueron muchísimos más, tomando en cuenta que estaban jóvenes de cursos, de los cursos antes mencionados, y también aseguran que son muchos más los heridos, Denny. Las calles, Sofi, y amigos, aledañas al colegio tuvieron que ser cerradas precisamente por un hecho que uno no estaría esperando que ocurra, la Selva Alegre y Martín de Utreras. El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a brindar los primeros auxilios y movilizar a los estudiantes a casas de salud, donde fueron atendidos, algunos lastimosamente con fracturas, contusiones, y todos claramente muy asustados. La verdad que cualquier padre que vea una imagen así, mira cómo están ahí en el Coliseo, romperse ahí mismo, ¿no? El Ministerio de Educación emitió un comunicado, claro, es como lo que ha venido haciendo el gobierno y parte de su estrategia de comunicación muy paupérrima, emitir comunicados, ¿no? La noche del 10 de febrero, asegurando que los jóvenes salieron por una puerta pequeña, y eso fue lo que provocaría o que provocó el incidente, pero además dicen que se activaron los protocolos inmediatamente, evitando que la situación se agrave, y que se realizarán las investigaciones del caso. Por suerte, tenemos información. Brian Espinosa conversó con los padres de los chicos, nuestro compañero Bray, y las chicas, y nos cuenta también lo siguiente. Sofi compartía en un tuit. ¿Qué ocurrió en el Colegio Gran Colombia la noche del viernes 10 de febrero? Padres de familia han comentado a Brian que alumnos fueron encerrados en el Coliseo, esa palabra, ¿no? Encerrados, ¿no? En el Coliseo de la institución, mientras había reunión de entrega de reportes. Relatan que no eran 140, como dice el Miniduc, sino eran más. Además relatan que las madres, los estudiantes empezaron a desesperar y buscaron salir del Coliseo como sea. Ahí es donde se produce esta estampida, y hay chicas de 12 y 14 años heridas y que están en hospitales con fracturas. Así es, Denny. Hoy a las 6:30 de la mañana, tempranito, se concentraron varios padres de familia en los exteriores del Colegio Gran Colombia, y nuestro compañero Brian Espinosa también madrugó para contarnos esto en el siguiente reporte. Mi querido Estevitan, por favor, lo ponemos. Ya lo vamos a poner. Sofi, amigos y amigas de las Guarmis, yo me encuentro en el Colegio Gran Colombia, aquí al centro norte de la capital, donde esta mañana padres de familia se han concentrado para exigir respuestas a las autoridades sobre lo sucedido el pasado viernes en una estampida que dejó 3 heridos, según indica el Ministerio de Educación. Sin embargo, los representantes alegan que son más de 13. Con pancartas y consignas han llegado hasta esta institución para exigir respuestas de las autoridades del colegio y del Ministerio de Educación. Indican que la cifra de heridos es más,
como les comento, y también resaltan que el pasado viernes se les encerró a varios estudiantes en el coliseo de esta institución. El Ministerio de Educación ha indicado que son 140 las personas o estudiantes que fueron encerrados. Sin embargo, los padres indican que hay más. Han traído fotografías, videos de lo que sucedió el pasado viernes y denuncian la negligencia, en este caso, de las autoridades. ¿Por qué tenían que cerrarles como pollos de una manera inhumana? ¿Qué les dicen las autoridades? Las autoridades, entre ellas mi hija salió afectada. Mi hija tiene múltiples moretones en el cuerpo, en los senos. Gracias a Dios descartaron el día de ayer una fractura interna de las costillas, pero mi hija sigue mal, sigue con dolores. ¿Cómo va a ser justo que manden un comunicado diciendo que solo 140 estudiantes estuvieron ahí? Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque mi hija, el rato que pasó eso, mi hija me llamó enseguida, me dijo, mami, esto está pasando. O sea, discúlpeme, les meten como que fueran unos animales ahí y no debería de haber hecho eso. Los padres también analizan al momento ingresar una denuncia por este hecho y sobre todo exigen las respuestas de las autoridades. Gracias al Brian por madrugar, por ir a conversar con los padres de familia y bueno, la situación es así de crítica y de preocupante porque pudo haber sido peor, es una desgracia lo que ha ocurrido porque son estudiantes jovencitos, jovencitas, heridos en esta estampida y tú lo decías acá en interno, Denny, ahí debió haber estado hoy la ministra de Educación ofreciendo respuestas a los padres de familia y garantizando que esto no vuelva a pasar en esta institución. Yo había subido el video en TikTok, tenía más de 800,000 reproducciones, lo borré porque la gente siempre tiende a culpar a los estudiantes, a culpar sobre todo a las chicas, empezaron a poner que es culpa de ellas, que chivas, que ni sé qué, que por aquí, que por allá. Que tenía que ver eso. Claro, les encierran de esta forma como estamos viendo y las culpables son ellas, los culpables son ellos, y especialmente a las mujeres, ¿no? Que siempre intentan cargarles una culpa, una responsabilidad que no tienen, pero realmente fue terrible lo que ocurrió este día en el Coliseo, sí. y pues deberían estar ahí dando la cara las funcionarias, los funcionarios del Ministerio de Educación. Mira, las publicaciones del Ministerio de Educación, por ejemplo, en Twitter, hace retweets, por ejemplo, a la situación que está enfrentando ahora mismo el gobierno sobre la denuncia que está saliendo de un medio digital y revisamos y no hay ni una sola información sobre esta situación, ¿no? Ahí es la preocupación porque si bien han mandado un comunicado sigue siendo un tema prácticamente que no les importa, ¿no? La ministra, como bien lo decía Sofi, su deber y el deber ser de la ministra de Educación es estar allí junto a los compañeros estudiantes y ver qué ocurrió, abrir las investigaciones. Como padre de familia tú te levantas con una noticia así, esperas que el lunes tener una respuesta, te acercas y no tienes más que reclamos, porque asumo yo que también las autoridades, como bien lo veíamos en el reporte de Bray, no hablan, no dan explicaciones y no es tan difícil averiguar qué pasaría, ¿no? Y además te dicen, no, sí se activaron los protocolos, bueno, pero según la versión del Ministerio de Educación, que es la versión oficial y pues mientras no tengamos otra confirmación, tenemos que decirla, son 13 los estudiantes heridos, pero hay una de las estudiantes afectadas en esta estampida del Colegio Gran Colombia, ella es Damaris Poma, tiene apenas 12 años y ella requiere hoy por hoy una operación urgente, pues tiene una parte de su cuello fracturado, miren la dimensión de lo que estamos diciendo, tiene una parte de su cuello fracturado, necesita ayuda porque encima más, su familia, sus padres no tienen seguro social, es decir, pues estarán enfrentando una situación económica muy difícil, muy compleja, así es que si ustedes pueden ayudarle, amigos, amigas, les vamos a dejar el número de teléfono de su madre, la señora Inés Colcha, es el 096-297-4022, 096-297-4022, porque mientras esperan que el Ministerio de Salud Pública les ayude, pues ven, si ni siquiera están ahí, por lo menos de esto deberían tratar de encargarse las autoridades del Ministerio de Educación, ver qué necesitan los estudiantes y tratar de que el gobierno les atienda inmediatamente a través del Ministerio de Salud Pública. De momento están requiriendo ayuda económica porque no tienen ni seguridad social, es decir, están ahí a expensas de la buena voluntad para que se pueda tratar esta fractura en el cuello de esta niña de apenas 12 años. 096-297-4022 si usted quiere hacer algún aporte. La verdad que sí, indigna, y hay más informaciones también, amigos, que la verdad cada vez se escala más la preocupación. Por otro lado, también hubo recién un comunicado
que generó bastante especulación, más que nada también preocupante, ¿no? La Fiscalía pidió al Ministerio del Interior que deje sin efecto la rotación del personal de la policía asignado a las investigaciones de fiscales, y además ha insistido que en el traslado y cambio es arbitrario, inoportuno, sin conocimiento ni análisis técnico. Claramente ha despertado la reacción de varios casos muy emblemáticos, por ejemplo, recién tuiteaba, bueno, el día de ayer Elizabeth Otavalo, que rechazan la irresponsable. Rechazamos, dice el tuit de Elizabeth, rechazamos la irresponsable, ilegal e indebida intromisión del gobierno nacional que violenta el derecho de las víctimas y familiares a acceder a la verdad y pone en riesgo los principios de la administración y del Estado de Derecho. Eso es lo que decía precisamente Elizabeth Otavalo. Y revisemos también un poco. Que es que mañana es la audiencia preparatoria de juicio, exacto, ¿no? En contra de Germán Cáceres, en contra de el subteniente Camacho. Entonces, realmente está muy preocupada. Hace unos días estuvo acá y pues le escuchamos todas las inquietudes que tiene y nos decía que ya ni en la fiscalía le reciben, que claro, como ella siente que el caso se está pagando, porque al momento de la captura de Germán Cáceres, todos dicen, bueno, ya tienen al culpable, ¿no? ¿Quién es más? Es la pregunta, y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo este femicidio y todo lo que ocurrió después, ¿no? Todo eso ella está buscando la verdad en este caso y ahora muy preocupada porque se muevan a los investigadores, como denunció la Fiscalía, que tú ya lo decías. Sí, el tuit de Fiscalía dice precisamente que informa al país que el gobierno decidió retirar al equipo de investigación de policía asignado a esta institución. Esto significa que, por ejemplo, hay una clara intromisión, eso lo dice el comunicado de Fiscalía, en la justicia, pues limitará el trabajo que de manera independiente ha venido realizando la Fiscalía en materia de derechos humanos, cumpliendo con el protocolo de Minnesota, por ejemplo, en particular sobre investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad o posibles hechos de corrupción en casos, por ejemplo, en el caso Encuentro, qué casualidad, Pandora Papers, Gabela, el DRUF, Bernal y Petroecuador, ya que el equipo que se pretende imponer no tiene experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a procesos investigativos que están en marcha y presentan avances importantes. La Fiscalía General del Estado alerta al país sobre estas acciones lesivas, califica la Fiscalía su institucionalidad y responsabiliza directamente al Estado ecuatoriano por la seguridad de su máxima autoridad y la de su familia. Grave, ¿no? Lo que denuncia aquí Fiscalía. Sí, sorprendente. Creo que todos nos quedamos con la boca abierta al leer este comunicado y sobre todo después la respuesta de la Policía Nacional, que dicen la policía continúa apoyando a la Fiscalía con el mismo numérico de servidores policiales, investigadores y de seguridad profesionales confiables y capacitados para las funciones asignadas. Dicen, les retiramos 20 y les dimos 20. Ajá, pero los 20 nuevos tienen que empezar de cero todos los procesos investigativos y sí cabe la pregunta, ¿por qué los retiraron? Esa es la inquietud que tenemos porque, como dice la Fiscalía, se podrían entorpecer estos procesos. Y es lo que siempre están reclamando las víctimas cuando vienen y conversan con nosotros. Nos dicen, el cambio de fiscales es un problema tremendo porque parecería que ya van avanzando, cambian de fiscal y el nuevo fiscal, hasta que se entere, pasa un montón de tiempo y luego se quedan los casos en el olvido. Así es que bueno, en ese dilema estamos. Mañana, Deni, tú vas a estar siguiendo esta audiencia preparatoria de juicio, ¿no? Sí, es un contexto bastante duro para Elizabeth, que ha sido señalada de varios calificativos, una campaña también de tratar de desprestigiar su imagen y su lucha, y particularmente la lucha de las mujeres, ¿no? Cuando hay casos de feminicidio, porque todos son importantes. Recordemos que Fundación Aldea ya actualizaba la cifra de feminicidios durante el año 2022, más de 200, y es algo gravísimo, y cuando estos casos comienzan a tener... Son 332, ¿no? Sí, y comienzan a tener o alcanzar ciertos derechos, es cuando más aún todas estas estructuras patriarcales también se empiezan a asustar. Así que bueno, veremos cómo actúa mañana la justicia ecuatoriana, precisamente también un caso que involucra al gobierno y que aún Elizabeth tiene varios cuestionamientos. Así que bueno, mañana estaremos. Así es importante la audiencia preparatoria de juicio. Se conocerá el dictamen fiscal, ¿no? Y el juez ahí decide si llamar a juicio, obviamente a los
los implicados. Creo que el tema más complejo quizá es lo que pueda ocurrir también con el subteniente Camacho, y a eso, frente a eso estamos también expectantes. 9:29, ya vamos a hacer una pausita, 9:28 todavía, solamente para repasar esto que también el fin de semana a mí me movió mucho, y sobre todo por las reacciones de la ciudadanía, ¿no? Sabemos por los pacientes que el tomógrafo y el escáner de resonancia magnética en el Hospital Eugenio Espejo está fuera de servicio o funcionando a medias. En un tuit pues expusimos esta situación porque precisamente se contactaron pacientes del Hospital Eugenio Espejo manifestando que sería un acto de buena fe y que realmente le puede demostrar a los ciudadanos el interés por el país de arreglar este tomógrafo y este escáner, porque sin estas herramientas no se pueden realizar los diagnósticos y menos atender las emergencias en el Hospital Eugenio Espejo. Desde el hospital nos han respondido, nos dicen que el tomógrafo sí funciona y que el escáner está en mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Qué mismo? Bueno, pero que se están manejando con la red complementaria o red pública integral de salud, es decir, mandan a hacer en otros hospitales estos exámenes. No nos llama la atención, eso sí, que se diga que el tomógrafo está funcionando, porque si bien se están haciendo tomografías sencillas, las tomografías de contraste, que son las que más se necesitan, no se están haciendo porque está dañado el inyector, y las resonancias, pues definitivamente, como ustedes ven, la máquina no está funcionando, ¿no? En algunos casos, con trabajo social, se está enviando a realizar las tomografías y las resonancias en clínicas privadas, pero la gran mayoría de los pacientes, especialmente oncológicos y ambulatorios, no están siendo atendidos. Incluso las citas se están programando para septiembre con los especialistas, y el hospital nos dice que es la alta demanda porque reciben derivaciones. Sabemos que es así, sabemos que este es un hospital que atiende muchísimos casos, lo entendemos, pero precisamente estas dificultades son las que tienen que ser abordadas con política pública y tienen que ser abordadas de forma urgente, porque la gente no se puede seguir muriendo en las puertas de los hospitales y rogándoles por atención. Por otro lado, la respuesta a este tuit devela también la situación del sistema sanitario en la crisis que está viviendo nuestro país, desde imágenes como que en el ombligo de un recién nacido le pongan una liga en vez de una pinza, y si tu bebé entra con fiebre tienes tú que comprar el paracetamol o el ibuprofeno. Nos han llegado algunos mensajes más, mi Dani, para ser transmitidos. ¿Qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, esta situación se agrava porque no solamente en el Hospital Eugenio Espejo, el Andrade Marín también ya no realiza exámenes básicos, ni tienen medicinas básicas. Esto profundiza la gravedad y la situación del sector de la salud, ¿no? Un acto de buena fe, por ejemplo, sería que se utilice la famosa reserva monetaria para cumplir sus obligaciones sociales, o incluso, algo mejor, que se renuncie, ¿no? Eso que dicen quienes nos envían, ¿no? Claramente, las denuncias, son sus opiniones. Qué terrible, y contestan del hospital, no conocen nada, se preguntan los pacientes. Sufrimos para conseguir atención por un tumor en el oído, casi un año llega el día, está dañado el equipo de resonancia, si no es verdad. ¿Quién se beneficia con esa mentira del paciente si van sin esto, ¿no?, a hacer sus exámenes? También en el Hospital Militar, HCAM y en Solca, siguen dañadas las máquinas que hacen radioterapia, ya van 2 meses y en ninguno de esos lugares lo arreglan. Se esmeran en la terquedad, dice la ciudadanía, y la soberbia. Tuve que viajar hasta Guayaquil desde Quito para poder realizar un examen de laboratorio para mi hija en Solca, ya que en Quito ningún hospital público puede atender el requerimiento que se generó en el Hospital Baco Ortiz. Irresponsables desde el calificativo que da la mayoría de la ciudadanía, pero además una indolencia, ¿no?, de tener que básicamente ir mendigando porque se te cumplan tus derechos al acceso a la salud. Lo hemos denunciado ya reiteradamente en las Guarmis, siempre nos reciben, nos dan explicaciones, pero lastimosamente la ciudadanía vuelve, ¿no?, a volcarse a las redes sociales para denunciar algo que la verdad que es un abandono completo a la salud en el país. Por ahí empiecen por garantizarle este derecho a la ciudadanía, porque no es justo que tengas que mendigar atención, que tengas que mendigar medicamentos, exámenes, un diagnóstico. En este país la salud es para millonarios, no hay otra forma de decirlo. El resto simplemente se muere en las puertas de los hospitales. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de las Guarmis. Envía tu denuncia a las Guarmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Guarmis te escuchan.
Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. ¡Fiesta popular! Tucuicunapaqraymi. La fiesta, elemento esencial de la vida. Colores y sonidos mágicos, una vida de ensueño. La parroquia de San Miguel de los Bancos tuvo lugar la cantonización el 14 de febrero de 1991 mediante decreto número 115 ejecutado en la presidencia del doctor Rodrigo Borja. De los bancos, mi lindo cantón, es mi inspiración. San Miguel de los Bancos vive sus fiestas de cantonización este 14 de febrero. ¡Viva la fiesta popular! ¡Ouija! Tucuicunapaqraymi. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán de lunes a viernes a las 11 horas en Buscando Guayaba. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Recetas, secretos de cocina, nutrición, nuevos restaurantes, turismo y cócteles todos los días por Radio Pichincha, por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Buscando Guayaba. Las Guarmis del Barrio. Con 36 minutos, Deni, estamos de regreso. Hola amigos, seguimos aquí. Bueno, tenemos un caso de ayuda social bastante preocupante también que nos han sabido compartir. Queremos que pongan bastante atención porque hay gente que la está pasando mal en el país y lastimosamente son niños. ¿Podemos pasarlo ahorita, mi Estevita? Bueno, hola, mi nombre es Carlos y mi esposa Caterina, somos los papás de Mateito Costa. Hemos venido acompañándole y, se puede decir, luchando con la enfermedad de él hace alrededor de unos 4 años. Bueno, el diagnóstico de él es de un tumor cerebral maligno que es el ependinoma en grado 2. A raíz de este tumor, de esta enfermedad, mi hijo ha quedado con algunas secuelas que han afectado su salud y la forma de vivir de él. El niño se entró por motivo de una metástasis, producto del tumor anterior, entró a la fase de cuidados paliativos. Desde ahí no hemos tenido soporte por parte de lo que es médicos especialistas por la enfermedad de él, porque ya es un paciente desahuciado. Entonces nos ha tocado a nosotros capacitarnos en el manejo de los equipos, en el manejo de los medicamentos, la alimentación de él, el cuidado, que es un cuidado un poquito estricto. Tenemos que estar los dos para poder incluso a poderle ayudar en alguna emergencia, porque si nos puede salir de las manos una persona es un poquito bien complicado. Entonces, de manera especial pedimos a las personas que nos puedan ayudar a salir adelante con la enfermedad de nuestro hijo, tal vez. Y nosotros como padres lo único que podemos hacer es acompañarle a nuestros hijos. Soy mamá de Mateito, complementando lo que mi esposo a breve rasgo les comentó sobre lo que hemos tenido que atravesar con nuestro pequeño, con nuestra familia. Queremos pedirles de todo corazón que nos puedan ayudar para poder cubrir sus gastos en insumos médicos que nuestro pequeño necesita. Gastamos alrededor de $500 mensuales
solo en los insumos médicos son para el manejo y el cuidado de su cuerpito. Necesitamos fórmulas de alimentación llamadas Pediasure, que él necesita 12 tarros al mes. Gastos también cubrimos gastos de medicación, que son $200 en medicación cada mes. Es muy difícil si llegamos a establecer un trabajo poderlo mantener, porque hay emergencias que nos ocurren y nos toca ir a un hospital hasta 15, 20 días y un trabajo a veces no espera ese tiempo. Necesitamos buscar un nuevo hogar porque aquí en el lugar donde estamos ya no es habitable. La casa se está volviendo muy húmeda. El departamento consta de 3 dormitorios, pero la cual solo ocupamos la parte de aquí, la parte de adelante, donde vivimos todos. Ya que los demás cuartos están húmedos, las paredes llenas de moho. Dios nos tiene aquí, sobre todo lo tiene aún a mi hijo aquí en este mundo, por un propósito. Y ¿quiénes somos nosotros para decirle no a ese propósito que Dios nos tiene preparado? Si bien es cierto, mi hijo en este momento está en un área de cuidados paliativos y en una fase terminal, pero eso no quiere decir que por eso ya no podemos verle, cuidarle, alimentarle. Él sigue teniendo su derecho a la vida como todos, y nosotros como padres tenemos que estar ahí apoyándolo y cuidándolo hasta el último día. Son casos que te llegan al corazón indiscutiblemente, más aún cuando vemos que la situación en el país se agudiza y son estas familias también coraje que salen adelante. Yo les quiero repetir el número, es de Carlos Costa, 099-298-3957, si quieren hacer alguna aportación o ayuda a esta familia. Le quiero agradecer a Wendy también que nos ha sabido compartir este video y que lastimosamente la niñez está tan descuidada. Es doloroso enfrentar una situación tan dura como el cáncer o enfermedades terminales en un país donde, como bien lo decías, Sofi, si no tienes el dinero, si no tienes los recursos, si no tienes los contactos, lastimosamente te toca esperar. Oye, yo te digo, ni así tengas los contactos, el sistema no funciona en este momento, el sistema no tiene nada. Entonces, así tengas los contactos, te dicen no hay, o sea, simplemente no hay. Y mientras hablamos de eso, tenemos muchos comentarios también sobre la precaria situación que tiene el sistema de salud ahora en el país. Por ejemplo, nos hablaba una usuaria aquí, afirmó que no entregan medicación en consulta especializada en hospitales del IES, es una vulneración de derechos del buen vivir, los hospitales constituyen una antesala a la muerte, sugiero la visiten, dice, durísimo. También el Hospital Andrade Marín no hay reactivos para realizar las gamografías óseas. Hay más de 700 personas en espera y dicen que el mes de marzo vamos a reservar los turnos, ¿no? Acá tengo 2 mensajes más, dicen, les estoy escuchando. Aquí también en el IES La Mariscal me acaban de indicar que me pusieron en una lista de espera para realizarme una desintometría ósea, que es un examen básico, que debo esperar 15 días laborables, que en el transcurso de este tiempo me van a llamar para ver a dónde me derivan a realizarme el examen, y que si eso no sucede, pues debería ir otra vez a ver qué pasa. Eso les indico, que ahí tienen el aparato y no sé por qué no me lo realizan, ¿no? Me contestan que no saben y que ahora se está trabajando así. Esto nos dicen nuestras amigas que nos envían estos mensajes. Otro mensaje más nos dicen, solo para comentarles que yo trabajo en una clínica privada que tiene asociación con el IES, pero desde enero en derivaciones les están diciendo a los pacientes que la clínica no ha renovado el contrato con el IES, cuando aquello no es cierto, solamente que ya no quieren derivar para no pagar a clínicas particulares y supuestamente con los hospitales se abastecen. Pero vemos que desde el Eugenio Espejo, en cambio, nos dicen que están actuando con la red pública complementaria, es decir, mandando a hacer los exámenes que no hacen ahí porque el tomógrafo está dañado, el inyector, y porque el equipo de resonancias magnéticas también está dañado. Y bueno, en esa pelea nos vemos los ciudadanos sin acceso a la salud. 9:43, Deni. Cambiamos de tema, amigos y amigas, warmis, quienes nos escuchan, porque también es fundamental analizar el tablero político desde una perspectiva de género y de derechos de las mujeres. Claramente hemos escuchado a los tradicionales analistas, hombres, que no está mal, digo, pero bueno, hay que cambiar un poco la visión, así que nos hemos preguntado desde las warmis cuál es el escenario para las mujeres en este ámbito político. Los partidos solo rellenan las listas con las mujeres. ¿Qué pasa con estas propuestas también que han hecho algunos movimientos políticos en el contexto de estas elecciones locales? Recientemente
precisamente el Consejo Nacional Electoral informaba que en 19 provincias se ha cumplido ya un escrutinio del 100%. Por ejemplo, son sectores que se ha terminado el conteo de votos, son Morona, Santiago, también El Oro, Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, también Santo Domingo de los Áchilas, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos. Esto se da además en un contexto de un escenario político que no ha sido bien recibido particularmente por la derecha ecuatoriana, ¿no? Algunos actores políticos incluso han denunciado un fraude, denuncias que ya han sido difuminadas. El director del Consejo Nacional Electoral del Guayas, Jonathan Gamboa, en su momento desmintió las declaraciones del CNE sobre un supuesto fraude electoral en esa ciudad del Ecuador y además dijo que la delegación electoral del Guayas no se ha montado ningún centro paralelo. Pero igual ya lo despidieron, ¿no? Claro, que lo cambiaron básicamente, que imprimía actas adicionales como él maliciosamente se pretende hacer creer, ¿no? Eso decía Gamboa antes de que lo rajen. Y bueno, y en ese escenario político queremos dar esta bienvenida a la politóloga Lisette Lorpita. Ella es internacionalista, activista feminista y también se especializa por los derechos sexuales reproductivos y reproductivos con experiencia en coordinación y asistencia de proyectos sociales, inclusión, asistencia humanitaria e igualdad de género. Hola Lisette, ¿cómo estás? Creo que tienes el micrófono apagado. ¿Nos escuchas ahí? Creo que tenemos. No le escuchamos a Lisette. Me parece que tenemos un... O nosotras tenemos... Sí, o tenemos que poner... Ahí sí le escuchamos. Lisette, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí sí, perfecto. Hola, ¿cómo Sí, tenemos una dificultad. están? Buenos días, chicas. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de Warmis del Barrio. Creo que sí se me escucha bien porque yo las estaba escuchando un poco entrecortado, pero esperemos que se escuche bien. A momentos se está cortando un poquito la conexión, pero bueno, veamos cuánto podemos conversar para revisar cómo se ha actualizado el mapa político, la participación política de las mujeres en este contexto electoral. Ya veíamos datos de la Fundación Mega que dice que 33 de 221 municipios serán liderados por mujeres. También en el caso de las prefecturas son 7 las mujeres prefectas que estarán dirigiendo las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Zamora Chinchipe, Orellana, Cotopaxi, Santo Domingo de los Sáchilas, y subió, ¿no? Eran 4 en las anteriores elecciones y ahora tenemos 7, es decir, de poquito a poquito las mujeres van alcanzando esta representatividad, pero claro, nos hace pensar si es solo por la ley que ahora propone que se suba el número de participación política, que es del 30%, aunque en esta oportunidad le pusieron 31% a los partidos políticos, así de condescendientes son, Lisette. Sí, bueno, yo creo que sin duda alguna las reformas al Código de la Democracia han sido un avance para las mujeres. Es lamentable que nuestra participación, por decirlo así, dependa de cuotas de género. Hay mucha gente que no está de acuerdo con las cuotas de género, pero bueno, desde mi opinión, creo que en un sistema que es desigual con las mujeres, en un sistema en donde nuestra participación política estaba absoluta, o sea, estaba absuelta, en un sistema en donde no éramos tomadas en cuenta, entonces a veces sí que es necesario impulsar estas cuotas de género para un poco nivelar esa tan deseada equidad o igualdad en el caso de las mujeres. Entonces yo creo que sin duda alguna estas reformas al Código de la Democracia sí que fueron un avance porque de una u otra manera obligaron a los partidos políticos a tomar en cuenta a las mujeres, incluso a liderar listas por mujeres. Entonces ustedes saben que muchos partidos políticos también muchas veces eligen perfiles de mujeres que no sé si sean los más óptimos para ser representadas en política, pero sin duda alguna creo que ya la representación del género femenino, por decirlo así, ya es un gran avance para nosotras. Ahora, como te digo, cada participación de estas es cuestionable, porque no sabemos si al 100% de las mujeres nos representan en la política, o si al 100% estas mujeres que son elegidas no representan un tratado o un tipo de acuerdo ante los partidos también, y no necesariamente llevan las banderas del feminismo, de la lucha por la igualdad. Lisette, te vamos a llamar a tu teléfono celular para poder
Sí, te vamos a llamar para poder tener una conversación menos un poquito más fluida, sí. Porque la conexión está un poquito deficiente, sí, se está cortando un poquito. Está pésimo. Sí, tranquila, vamos a tratar de conectarnos vía telefónica y tratar de mantener la imagen de Lisette también, que nos estaba contando la preocupación que puede surgir, ¿no? Que si las mujeres que han sido elegidas para estos cargos de representación popular, pues realmente van a llevar adelante políticas, y creo que ahí tiene que ver mucho con los planes de trabajo que se manejaron de los candidatos y candidatas, los partidos y movimientos políticos. No todos incluyeron dentro de sus temas y dentro de sus prioridades los temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres, con la agenda de la sociedad más armónica, más pacífica, que son estos principios que también se elevan desde el feminismo, que ya lo hemos conversado aquí, ¿no? Muchísimo. No se trata de generar un grado de superioridad, sino de generar una igualdad de oportunidades y de acceso a oportunidades en nuestro país. Algo además, Sofi y amigos, que lo explicaba un poco también Lisette, que si bien muchas de las mujeres que representan un puesto político o tienen una representación política no tiene muy claro o mucha cercanía con el feminismo, eso sí genera una división, particularmente por las declaraciones o los discursos que hacen y luego las acciones. Algo igual preocupante, por ejemplo, que lo hablamos, Sofi, durante estas elecciones, fue la violencia política, ¿no? Tomamos algunas ideas de una publicación hecha por el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer. Hay datos de la encuesta nacional sobre las relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, ¿no? Esto desde una publicación tomada de INEC en el 2019, la forma de violencia más frecuente que viven las mujeres, por ejemplo, ecuatorianas, es la psicológica y la emocional. El 56,9% reportan haber sufrido este tipo de violencia manifestada no solo en la esfera privada, sino también en la pública. En Ecuador, por ejemplo, el 3 de febrero del 2020 se promulgó la última reforma de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, el Código de la Democracia, a través de la cual, entendiendo el contexto en el que las mujeres asumen el reto de incursionar y hacer una carrera política, se pretendió favorecer la paridad de género en los órganos de elección popular mediante un incremento progresivo de la participación, alternabilidad y otras medidas afirmativas. Eso es lo que decíamos, ¿no? La ley exige 30% y tan condescendientes los partidos políticos alcanzaron un 31%. Hay que agradecerles. Claro, hay que agradecerles. Porque se pasaron 1%, ¿no? Y además que la violencia sí genera también, sin duda, indiscutiblemente, una distancia para que las mujeres que, por ejemplo, no tienen una bandera aún clara política, pero tienen clara la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, te distancia, porque claramente si te hostigan a ti, si te persiguen a ti, a tu familia por hablar de derechos de las mujeres, precisamente lo que hace es profundizar esta violencia. Lo vivimos y vimos también desde la campaña Violeta sí, violencia no, también un seguimiento de cómo esto se profundiza, ¿no? Por ejemplo, hay registros del 2022 durante enero, por ejemplo, mediante un monitoreo de violencia política de género, el Observatorio de la Participación Política de la Mujer registró 869 agresiones en contra de lideresas políticas del Ecuador, que claramente nos preocupa, ¿no? No sé si tenemos ya a Lisette. Aún no tenemos la conexión. Bueno, ojalá se pudiera conectar nuevamente a través del Zoom para volverlo a intentar, ¿no? Porque sí nos parece pertinente poder conversar sobre cómo está la situación de las mujeres acá en nuestro país, esos datos que tú estabas revisando y esta violencia también que se ha generado, este registro de 869 agresiones en contra de lideresas políticas del Ecuador. Debe llamarnos muchísimo la atención este monitoreo de la violencia política que por lo menos ahora se hace, porque antes todo esto se dejaba pasar, ¿no? Esas agresiones donde se usa nombres ofensivos, los estereotipos dañinos que se enfocan en la crítica de su vestimenta, la vida privada, las relaciones con hombres influyentes, los roles de madres, de esposas y esas amenazas de daño físico que también pues están como muy a la orden del día. Y tú ya lo decías, pues esto no se debe dejar pasar, ¿no? Durante el mes de febrero, mediante un monitoreo de violencia política de género, el observatorio registró 86 agresiones en contra de lideresas, 52 corresponden al tercer eje, que son intimidación y abuso. ¡Qué grave que es esto!
intimidadas, abusadas. También recurren a la desinformación, ¿no? A usar los estereotipos de género también dañinos y estas otras agresiones en contra de las mujeres que están en la palestra pública por su ejercicio en los cargos públicos y toma de decisiones. No quiere decir que a las mujeres no se las pueda criticar por cómo ejercen o por las acciones que toman dentro de su actuar público. No quiere decir eso. No estamos diciendo que nos estamos poniendo a las mujeres, no sé, patente de corso, que estamos diciendo que nadie puede criticar lo que se hace en el ámbito público. Pero lo otro son agresiones que ya las vemos en otro ámbito. No sé, Sofi, creo que ya la tenemos a Lisette. Ahí tal vez podemos intentar, aunque sea con la conexión de Zoom y sin imagen. De las que tiene. Lisette. No tenemos. ¿Sí? Ahí te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, tú nos escuchas. Ok. Listo. Bueno, sí, las escucho. Nos quedan unos minutitos y bueno, quisiéramos saber tu análisis y tu balance. Pero no sé hasta dónde funcione. Ok, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Si nos puedes hacer como también una lectura tuya, tal vez un poco más amplia, ya no tenemos mucho tiempo, pero sobre lo que hablábamos un poquito, ¿no? Sí, claro. O sea, igual las escuchando. Y realmente, como les había explicado, las reformas al Código de la Democracia sin duda fueron un gran avance para las mujeres. Y creo que en las próximas elecciones van a ser más significativas. Sin embargo, hay que pensar mucho en qué tipos de liderazgos femeninos se van a construir y a cambio de qué, como les digo, hay muchas mujeres y hay muchos partidos en realidad que caen mucho en el utilitarismo y en creer que porque ya pusieron una mujer, ya cumplen con todo el enfoque de género y las políticas públicas para la prevención de las violencias y bueno, entre más cosas. Y si bien es cierto, hay que revisar muy bien los planes de gobierno que cada mujer electa promovió en época de campaña, también hay que pensar mucho en las nuevas generaciones. Entonces yo creo que a Ecuador le falta mucho fortalecer como un liderazgo político femenino. Entonces justo hace poco escribí un artículo en donde hasta yo misma me sorprendí de que en 72 solo 7 mujeres de Ecuador han aspirado a la presidencia y ninguna mujer ecuatoriana ha ganado en las urnas una presidencia. Entonces creo que sí, la vista, la observación de esta situación debe ser un poco más amplia y creo firmemente en que debemos de pensar en ese futuro. Entonces, como a muchas niñas, a muchos adolescentes, a los cargos públicos y especialmente a los cargos políticos. Especialmente también a las juventudes, también. De la democracia también estableció un porcentaje de jóvenes. Sin embargo, sabes que ahora último colaboré en campañas electorales y internamente pude observar que el mismo sistema agrava la situación para muchas personas. O sea, hay muchos puntos en el Código de la Democracia que impide la participación política de muchas mujeres también. Entonces tú sabes que, por ejemplo, si eres servidora pública, tienes que renunciar de tu inscripción, serían casi unos 6-7 meses sin sueldo. Entonces una mujer que básicamente es madre, imagínate, es madre soltera y que es liderazgo en el feminismo fortalecido, no podría participar porque, sin embargo, quedarse sin sueldos 6 o 8 meses no se lo podría permitir. Entonces también hay muchas otras características interseccionales que hay que analizar en la participación política de las mujeres. También mucho más allá de decir pueden o no pueden, deben de ser escogidas o no deben de ser escogidas. Y bueno, y aparte que algo que ustedes también mencionaron es la violencia política que viven. Hace poco en un congreso una de las chicas mencionaba que es verdad, nosotros impulsamos la participación política de las mujeres, pero hasta qué punto también creamos redes de apoyo para sostenerla y apoyarla en el político, que para muchas resulta ser cruel, porque es jugada desde su vida personal, sus decisiones personales, su maternidad, su sexualidad, su vestimenta. O sea, creo que quedamos expuestas al ojo público y sin embargo ni siquiera a veces en nuestras mismas redes encontramos esa red de apoyo en donde nos sintamos apoyadas y en donde la violencia política pueda ser denunciada y puede ser sancionada, porque también, por ejemplo, lo que pasó con un asambleísta, que otro asambleísta expuso un comentario sobre un tubo y eso, o sea, fueron a los 2 años que fue sancionado.
y qué pasaría si hubiera ocupado un cargo público, un cargo político como es ser asambleísta. Entonces hay muchos escenarios de violencia política que nunca son sancionados, que tampoco nunca son denunciados por la misma inoperancia de los organismos de control. Muchas gracias, Eliseth, te queremos agradecer. Entonces, creo que todo eso debería ser tomado en el momento de hablar de participación política de las mujeres. Muchas gracias, Eliseth. Lastimosamente tenemos una muy mala conexión, qué pena, porque es un tema que da bastante para hablar. Eliseth es internacionalista y activista feminista, politóloga y también es especialista por los derechos sexuales y reproductivos, con experiencia en coordinación y asistencia de proyectos sociales e inclusión. Solo un dato que quiero dar, por ejemplo, lo que hablábamos recientemente, hay un crecimiento del 100% de la representación de mujeres en la alcaldía. En el 2019 se eligieron a 18 mujeres, fue el 8%, y en el 2023 a 33, eso significa un 15%. Claramente eso falta aún que profundizar y entender también la participación. Leo comentarios también que nos escriben en redes sociales sobre los extremos, y creo que bien lo explicaba Sofi. Si hablamos de la representación de las mujeres es precisamente porque aún existe una desigualdad de cargos que ocupan las mujeres en el país, y lo que precisamente busca el feminismo es una igualdad para todos y todas, ¿no? Creo que a veces los discursos se estigmatizan, no vale profundizarlo, pero sí aclararlo, ¿no? No, solamente decir algo que nos pasa mucho, ¿no? Que hay casos graves, y acá lo están mencionando, el caso de este niño, Lucio Dupuy, un caso de un niño de 5 años en Argentina, que obviamente nos ha dolido muchísimo, te parte el corazón ver el maltrato que hay en contra de un niño y cómo le provocaron la muerte a este menor. Por supuesto que nos duele, pero cuando ocurre un asesinato, un hecho violento que lo perpetra una persona heterosexual, nadie dice los heterosexuales. Exacto. Pero en este caso sí, empiezan a culpar a las feministas como si fueran responsables de un hecho en particular y tan terrible y doloroso como este, ¿no? Y es un hecho que rechazamos todos, que como sociedad debemos rechazar todos. Por supuesto, y el tratamiento mediático y el desconocimiento de algunos medios más conocidos, ¿no?, de derecha o corporativos que aún no instalan el tratamiento de la noticia desde una perspectiva de género. Claramente cualquier delito es condenable, pero tampoco la respuesta la tienen todas las feministas. Es lo más cómodo decir, ¿no? En eso no se preguntan las feministas. Claramente por ahí hay un gobierno y hay autoridades que son las responsables de responder por eso, ¿no? Así es, y cuando comete un hecho violento un hombre, no dicen todos los hombres, ¿no? Que respondan los hombres. Y esto sí lo remarcan cuando ocurren estas cosas. Amigos, nos despedimos, les enviamos un abrazo muy fuerte. Las Warmis vuelven mañana a las 9 en punto.